Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Estudiar madura al ser humano, ya que la madurez se mide en la altura de las ideas y no en la fuerza bruta de las acciones hipócritas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita ordenar los datos de una matriz ascendentemente por columnas. Se plantea la solución en un programa de 60 líneas. En la línea 3 se importa la librería Foundation.h, propia del entorno de programación de Objective-C. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar líneas 15 a 51. En esta función se declara una matriz de orden 3×3, se inicializa con 9 valores. Y en la línea 18 se declara un vector de tamaño 9, llamado vec. Entonces la idea será pasar los datos de la matriz al vector, ordenar el vector ascendentemente por el método de ordenamiento burbuja, y luego retornar los datos del vector ordenado a la matriz, haciendo un recorrido por columnas. De ese modo la matriz quedará ordenada por columnas ascendentemente. Entonces en las líneas 20 a 25 se recorre la matriz llevando los datos al vector. En las líneas 26 a 36 vemos el ordenamiento burbuja, se ordena el vector. Y en las líneas 37 a 43 se retornan los datos del vector ordenado a la matriz, pero se hace un recorrido por columnas. Observe que en la línea 40 la J se usa como fila de la matriz A, se hace un recorrido así por columnas. Y por último se imprime esta matriz ordenada. Usted puede visitar esta tutoría en TurboC, allí se explica el ordenamiento burbuja y también el uso de ciclos y de arrays. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Recuerde que una clase se puede usar usando objetos, o sea, instanciando objetos de ella. Cada objeto será diferente entre sí, a pesar de que reutilice la misma clase. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y variables como variables de instancia y los comportamientos o funciones. Y en la implementación se programa cada función declarada en la interfaz. Veamos la interfaz, línea 5 a 7, estaba entre las directivas @interface, @end. Aquí damos nombre a la clase como ordenar matriz por columnas ascendentemente. Dos puntos y hacemos referencia a la clase principal NSObject. Aquí declaramos los atributos de esta clase. Estos atributos como variables globales pueden ser accedidos desde cualquier método de la implementación. Vemos que la función ejecutar hace uso de la variable auxiliar y CJN y la variable booleana bandera. Veamos ahora la declaración de los comportamientos de esta clase en la línea 6. Para declarar una función, primero se indica el nivel de la función. Con guión indicamos que es un método de instancia. Luego el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos, y el nombre de la función, en este caso ejecutar. Así queda definida la interfaz. El compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. Veamos la implementación, líneas 9 a 52. Internamente el compilador importa la interfaz. Para programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. El constructor lo vemos en la línea 10 a 14. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso, línea 12, solo declaramos o inicializamos la variable n en 3, que será el tamaño de la matriz, la variable c en 0, el contador de posición del vector, y la variable bandera en falso. El constructor se invoca cuando se instancien objetos de la clase ordenar matriz por columnas ascendentemente, o sea en la línea 56.
Con esto queda lista la implementación y la interfaz de esta clase. Para usar esta clase en otro archivo, evitando copiar y pegar todo el código, usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos, evitando así copiar y pegar todo el código. Ya sabemos entonces que para usar una clase vamos a instanciar objetos. Por eso vemos el método de inicio, línea 54 a 60, en la línea 56 creamos un puntero llamado bj. Este puntero de la clase ordenar matriz por columnas ascendentemente va a apuntar a un objeto de esta clase. Vemos entonces que se invoca el método alloc, que reserva memoria dinámica, y luego al constructor, definiendo así en memoria la estructura de un objeto de esta clase. Ya se puede entonces manipular la clase. Simplemente en la línea 57 invocamos la función ejecutar, entre corchetes nombramos el puntero y se invoca la función. Así el compilador irá de la línea 57 a la línea 15 y continúa con la ejecución del programa. Por último, línea 58, relays, es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Con esto entonces el compilador ya liberará la memoria que fue reservada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita ordenar los datos de una matriz ascendentemente por columnas. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.